¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Bienvenidos a este nuevo monólogo. Esta semana vamos a abordar temas muy decisivos para el país. Esta semana, bueno, ya empieza la cuenta regresiva. El domingo 13 de abril los ecuatorianos tenemos una cita con la democracia y vamos a tener que elegir quién va a conducir, quién va a llevar las riendas del futuro de nuestro país. ¿Será el presidente Daniel Noboa o será la señora Luisa González? Bueno, el próximo presidente de Ecuador enfrentará una serie de desafíos complejos y urgentes, tanto a nivel político, económico, social y ambiental. Estos desafíos requieren un enfoque integral y estratégico para lograr soluciones sostenibles a largo plazo. Algunos de estos puntos los vamos a abordar con los invitados que hoy nos acompañan, el doctor Omar Hurtado, ex alcalde de San Vicente, y también el ingeniero Jorge Aguilar. Él participó como candidato a la Asamblea por la circunscripción Centro-Sur en la provincia de Manabí por la lista 3. Por la lista del partido del expresidente Lucio Gutiérrez. Empiezo de izquierda a derecha en sentido hacia la pantalla con el doctor Omar Hurtado. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo en este monólogo. Gracias por la invitación y estaremos aquí pues para poder conversar un poco del acontecer nacional de lo que está pasando en nuestro país. Ingeniero Jorge Aguilar, es un gusto tenerlo en este programa. Muchas gracias, Manuel, a la audiencia de este importante medio TV Escándalo, compañero Omar, muchas gracias, compañía. Y sí, aquí estamos atentos, obviamente, para poder contribuir al desarrollo de nuestro país. Bueno, se han tomado algunas decisiones en estas últimas semanas y el tema político está muy caliente, muy candente, tanto así que lo que se percibe en la sociedad es que hay una división, pero muy marcada. Incluso hay hasta conflictos internos en familias. A veces a la hora de almorzar se comienza a discutir el tema político y esto genera calentura. El ambiente está a todo nivel. Y bueno, a nivel nacional, en el tema mediático también se mantiene fuerte. Pero hay temas que son muchísimo más importantes que esta pasión que genera la política, sino que son los temas realmente serios. Y eso yo los quiero abordar con usted, con ustedes, mis invitados. Pero voy a empezar con el doctor Omar Hurtado, perdón. Usted fue alcalde de San Vicente y sabe lo que es la administración pública. Y hoy la administración pública tiene un problema muy fuerte, que es el tema económico. El presidente de la República asume su mandato con 200 millones de dólares en el arca fiscal, pero con un déficit de 4.000 millones de dólares. Esto para cualquiera que se hubiese sentado hubiese sido complicado. Una crisis económica fiscal que atraviesa la economía del Ecuador, delicada, con una deuda pública muy elevada, un déficit fiscal, la inflación creciente, aunque aquí hablamos de deflación en nuestro país por el tema de la dolarización. ¿Cómo usted ve el panorama? ¿Cómo cierra su periodo en el presidente Daniel Noboa? Mire, yo creo que la visión que tiene el presidente Noboa, ninguna persona se hubiera hecho cargo a un país que estaba devastado, endeudado y con un déficit tan grande. Pero él asumió esa responsabilidad y ha podido ir haciendo lo que se ha podido hacer y construyendo y dando a Manabí, sobre todo, obras de importancia para la provincia de Manabí, como se ha visto en algunos cantones de la provincia. Y eso es importante. Pese a esa deuda tan grande que se tenía, ha ido pagando a algunas instituciones del Estado, como a Solca, al Seguro Social y a los profesores. Y mire usted, tanto que se debía, pero poco a poco se ha ido cancelando a todas estas instituciones del Estado. Es así que ahora se debe, pero no se debe el monto que se debía en el tiempo. Y es por eso pues que queremos que el presidente de la República sea reelecto para que siga mandando, tengamos 4 años más y que podamos estabilizar el país. Económicamente está estabilizado y queremos es continuar con un desarrollo integral de la provincia de Manabí y del país entero. Ingeniero Jorge Aguilar, cuando ingresamos a la dolarización, se supone que entramos con 400 millones menos. O sea, Estados Unidos nos permitió, cuando equiparamos en la compra de moneda, que fue a través del Tesoro Nacional, que se compró moneda, teníamos 400 millones menos con respecto de los dólares que entraron al Ecuador. Pero resulta que con el paso del tiempo, ese tesoro que era para
para apalancar la dolarización, resulta que a alguien se le ocurrió de decir que como no teníamos moneda y no teníamos una política monetaria, ese tesoro era o estaba ocioso, y eso lo utilizó. Entonces llegamos a estar con un déficit de 7.000 millones. O sea, nuestra dolarización en algún rato estuvo prácticamente por perderse. Gracias a Dios Estados Unidos no tomó esa decisión de quitarnos el dólar, pero bueno, por ahí el presidente, por ejemplo, Lenín Moreno, fue el que se encargó de reponer parte de ese tesoro. El presidente Lasso poco pudo hacer. El presidente Daniel Noboa ha hecho sacrificios y se ha podido lograr equiparar la dolarización, incluso con el tema comercial, el honrar la deuda pública. ¿Qué tan importante sería entonces enfocar una política para fortalecer la dolarización, ingeniero Jorge Aguilar? Muchas gracias, mi estimado. Efectivamente, nosotros, pensando en función de un país, tenemos que asegurar, dar la garantía de lo que es la dolarización. No se puede poner en riesgo, porque de lo contrario, obviamente, los riesgos aumentarían mayormente, las relaciones internacionales se rompen con Estados Unidos y otros países más. Entonces hay que darles esa sostenibilidad que necesita nuestro país, porque no podemos obviamente jugarnos como un gobierno que prácticamente, como ya lo he venido manifestando Rafael Correa y diferentes medios, que quieren crear una moneda paralela. Entonces esto no podría, no, en ningún momento estamos sintiendo esa tranquilidad, tenemos trabajo, tenemos esa seguridad económica, y por lo tanto no podríamos nosotros poner en ningún momento en riesgo, más bien tendríamos que darle continuidad a este proyecto político de Daniel Noboa. Bueno, este periodo ha sido muy corto, el periodo del presidente Daniel Noboa, y a pesar de que se topa con un déficit fiscal muy grande de cerca de 4.000 millones de dólares, aparece, por ejemplo, esta crisis, la crisis de seguridad, doctor Omar Hurtado, una crisis de seguridad muy fuerte, y aparece también el tema del estiaje, que esto descuadra completamente todo programa de gobierno. Entonces, claro, pero el mayor afectado ha sido el pueblo ecuatoriano, porque le ha tocado hacer sacrificios tributarios, por ejemplo. Y bueno, algo que se le imputa a favor del presidente Daniel Noboa es que quizás en otro momento, si un presidente tomaba la decisión de subir el IVA, por ejemplo, 3 puntos, de que la gasolina siga subiendo, entonces esto en otros gobiernos hubiese generado un caos, pero parece que la conciencia pública, la gente más bien apoyó. Mire que incluso los indígenas tampoco salieron a manifestar en esta ocasión, porque es un tema que, más allá de una postura política, es un tema racional, el tema del estiaje que se nos vino. Y bueno, y el conflicto armado interno, que el presidente Daniel Noboa se decidió a declararlo. Todo esto hace que el pueblo haya tomado esos sacrificios económicos. Pero el próximo presidente deberá implementar políticas para reducir la deuda externa, fomentar la inversión y mejorar la recaudación sin tener que haber más sacrificio. ¿Cree usted que el panorama económico del país de alguna manera se ha equilibrado para poder ahora sí trascender tomando las decisiones económicas que el país necesita? Mire, ningún presidente de la República hubiera tomado las decisiones importantes que habrían que tomarlas o se debieron tomar hace mucho tiempo y que no se han venido tomando, porque siempre estamos pensando en las próximas elecciones, pero no pensamos en realidad a lo que puede suceder al país, en lo que puede mejorar el país. Y es por eso pues que yo creo que estas decisiones que tomó, además hay del 15%, no le afecta a todos los productos de primera necesidad, no le afecta. Entonces no todas las personas están afectadas, y tampoco pues nosotros con mucho gusto los empresarios dijimos, bueno, vamos a aportar al país, porque es un sacrificio que todos debemos hacer por un mejor país, porque si no hacemos eso, el país irá en decadencia cada día. Y con todas estas relaciones internacionales que tiene nuestro presidente, yo creo que es obvio que vamos a tener mejores días para el Ecuador. Por ejemplo, que vengan grandes empresas a invertir en el Ecuador. Una vez estando posesionado el presidente Noboa, vendrán la inversión extranjera y por ende habrá trabajo, habrá posibilidad de que todas las empresas que vienen, habrá muchas plazas de empleo, y también todas las empresas pequeñas, grandes y medianas podrán reactivarse en el país. Bueno, ese es un tema que hay que mirarlo con mucho detenimiento. Los ecuatorianos tenemos que pensar en el futuro
dejar un poco la pasión a veces, porque a veces terminamos eligiendo no por la razón, sino por la pasión, y esto se convirtió como en el fútbol. Por ejemplo, usted no sé de qué partido, de qué equipo de fútbol sean, pero si por ejemplo usted es barcelonista y pierde Barcelona, usted no deja de ser barcelonista. Pero en la política hemos adoptado una postura similar. A veces ni viendo las razones tomamos las mejores decisiones. Por eso hay que mirar qué se nos viene más adelante. Y en el tema económico, en el tema comercial, mire cómo Ecuador ha perdido bastante espacio en el tema del comercio exterior. Tanto así que en algún momento se nos dijo que esto de los tratados de libre comercio era el bobo aperturismo, pero sin embargo Colombia, Perú, Uruguay, Costa Rica entraron en el bobo aperturismo y hoy son los países que tienen una mejor balanza comercial y tienen mayor ingreso de divisas. Ecuador, que es un país que no tiene una moneda propia, que necesita hacer que ingrese el dólar a Ecuador, entonces hemos sido relegados con respecto de nuestros competidores en Sudamérica. Incluso las políticas que se han tomado con respecto de la recaudación, resulta que Ecuador es un país que tiene 11 puntos de diferencia en la tasa corporativa en competencia con Colombia y con Perú. Y para alguna persona que quiere invertir en Sudamérica va a decir, ok, Ecuador es un país que tiene dólar, perfecto, una moneda fuerte. Pero va a decir, Colombia no tiene sustitución de importaciones, no tiene impuesto a la salida de divisas, la mano de obra en Colombia es más económica. En Ecuador nuestra mano de obra es más costosa y claro, nos gusta que nos paguen más. Pero sin embargo el dólar dentro del Ecuador vale menos que fuera del Ecuador. Y para poner un ejemplo, usted compra un televisor en China, en Malasia, en fin, de donde se importa, en Taiwán, en Japón, pero ese televisor cuesta más en Ecuador que fuera del Ecuador, siendo el país de importación el mismo. Entonces, mire cómo las políticas que se han tomado en nuestro país y esa visión en donde es contraria al comercio libre. Incluso recordemos que incluso se le imputa, dicen, no, son los neoliberales, los nuevos liberales. ¿Qué es el neoliberalismo? Es la libertad de los mercados, la libertad del mercado. Y un tratado de libre comercio va pegado a esa mirada. Entonces, mire cómo en el tiempo hemos perdido espacios. 8 años. Hemos perdido espacios que Colombia, antes los colombianos venían a trabajar a Ecuador. Ahora los colombianos se regresaron a Colombia porque Colombia tiene mejores posibilidades en términos comerciales. Perú igual. Uruguay es el que más destaca en la región, Costa Rica. Entonces, por tomar decisiones con el tema del comercio exterior, claro, tenemos una moneda que está claro que hay que defenderla, pero sin embargo, ¿qué tan importante es mantener las relaciones con Estados Unidos? Ingeniero Jorge Aguilar, ya el presidente Trump dijo que él va a hacer negocio con Estados Unidos, pero en el caso de que tengamos un gobierno que sea antiimperialismo, ¿esto le hará bien a la economía del Ecuador? Bueno, la verdad que esto sería lamentable y nosotros no estamos como país para poner en riesgo. Obviamente nuestro pueblo quiere trabajar, quiere tener una economía, quiere tener seguridad. ¿Y por qué no mantener este ritmo que lo mantiene este proyecto político Daniel Noboa, dando la garantía, la tranquilidad de mantener la dolarización? Porque esto genera oportunidades, genera buenas relaciones a nivel internacional. Entonces no podríamos nosotros poner en riesgo cuando ya tenemos una experiencia prácticamente vecina, como es Venezuela, con una dictadura, que lamentablemente es lo que no queremos. Entonces, como existe en Cuba y otros países más. Entonces, el Ecuador como tal tiene que seguir lineamientos que prácticamente ha enrumbado nuestro presidente Daniel Noboa, manteniendo esas buenas relaciones comerciales, obviamente a nivel internacional, con países como Estados Unidos, Donald Trump, y obviamente para que puedan obviamente seguir invirtiendo en nuestro país y poder así sacar adelante, obviamente, en base a todo este proyecto que prácticamente hay que darle la continuidad. Pero ¿ustedes creen que esto de la geopolítica realmente juega hoy, es una realidad o es solo una fantasía, solo un espejismo? ¿Realmente Estados Unidos está interesado en la política de Sudamérica? ¿Realmente Cuba y Venezuela también están interesados en la política de Sudamérica, doctor Omar?
No, yo creo que los Estados Unidos está interesado en Latinoamérica y ha venido así hace mucho tiempo, ha venido haciendo inversiones. No sé si usted oyó al embajador de los Estados Unidos en algunas intervenciones. O sea, Ecuador es un país estratégico para ellos y ellos quieren mantener las mejores relaciones con el país. Y empresarios americanos, pues, dada la relación que tiene el presidente Noboa con todos los Kennedy, con toda esta familia, va a haber gente que tiene grandes empresas y que vendrán al país a construir su imperio de empresas y que el país podrá tener grandes empresas aquí en Ecuador. Ya no tendrán que irse las empresas a otro lado, como en algunos años anteriores. Años anteriores se fueron algunas empresas al Perú y a Chile. Ahora ya no podrán irse esas empresas. Además hemos perdido del TLC, hemos perdido 8 años, pues, cuando se hizo la gran relación, la propuesta para pertenecer para tener el TLC en Ecuador también, ¿no? Bueno, hemos perdido entonces bastante espacio. Bastante espacio, bastante tiempo, y que ese espacio no debemos perderlo, por lo contrario debemos ganar todos esos espacios, todas esas relaciones para lograr un mejor país. Ingeniero Jorge Aguilar, entonces esta relación que tiene el presidente Daniel Noboa con los Kennedy, y bueno, que lo vimos que se presentó ya con el presidente Donald Trump en una visita no oficial, entiendo, una visita no oficial, es que van a hablar temas que no pueden ser ventilados. Una visita oficial obligadamente tiene que exponer todo lo que se trató. Entonces, vemos que ya hay resultados. Por ejemplo, vemos que Erik Prince, el principal de la compañía o del ejército de Estados Unidos, bueno, que no es de Estados Unidos, es un ejército privado que trabaja para los Estados Unidos. Ya su principal, Erik Prince, estuvo aquí el fin de semana, estuvo recorriendo puertos, estuvo haciendo levantamiento de información. El ministro de Defensa dijo que él está apoyando con el tema de asesoramiento. Yo tengo entendido que ellos tendrían una prohibición en el país de venir a ejecutar operativos, porque para eso está la Policía Nacional y ahora el Ejército Nacional, y con todas las modificaciones que deberán de hacerse. Pero en el tema de resultados, vemos que esto va en serio. Y cuando hablamos de un equipo o un ejército, creo que es el más grande del mundo, el más importante del mundo, porque creo que supera también al equipo Wagner. El ejército Wagner fue el que se enfrentó entre la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, fue el que inicialmente entró a la guerra con Ucrania. Después el presidente Putin rompió relaciones con el director o el presidente de Wagner y él fue derribado, recordemos, en un avión privado. Pero estos ejércitos privados no son algo nuevo, se usan desde hace muchísimos años atrás. Contratar ejércitos privados. Vemos que ya está en Ecuador, entonces esto va en serio. ¿Qué tan necesario es que el Ecuador, ingeniero Jorge Aguilar, reciba el apoyo internacional en términos de la lucha contra los grupos delincuenciales organizados? Me parece muy acertada la decisión de nuestro presidente Daniel Noboa. Obviamente eso es lo que esperamos, el apoyo internacional. Esta es una empresa de seguridad privada, obviamente una de las mejores a nivel mundial. Tiene un ejército fuerte de gente que tiene una muy buena formación en este tipo de estrategias, este tipo de combates que necesita nuestro país. Y obviamente este tipo de personas y este tipo de relaciones, obviamente de ayuda internacional, con la comunicación que ha tenido con Erik Prince, me parece excelente, porque ya se estaría dando resultados en el momento que ellos ya vengan aquí al Ecuador, que ya lo hicieron obviamente el fin de semana, porque ya de una forma disuasiva ya vamos teniendo resultados. Es decir, es la oportunidad de que tengamos gente que no tenga compromisos. Es muy diferente, hay que hacer a veces un análisis entre nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y con estos grupos, obviamente, seguridad privada, muy bien entrenados, que evitarían a veces tener compromisos aquí mismo, y eso les permite tener poderse desenvolver en este medio, y también no tienen, obviamente, preocupación de tomar represalias, obviamente, en sus familias, porque obviamente sus familias no están aquí, sino están, obviamente, en otros países. Entonces, esto va a permitir, obviamente, una muy buena ayuda a nuestras Fuerzas Armadas para poder trabajar una tarea conjunta y poder, obviamente, debilitar, obviamente, esas estructuras criminales que hoy por hoy prácticamente están haciendo tanto daño, y todo ese narcotráfico, y también, obviamente, posterior a aquello, también hay que trabajar también con mucho la inteligencia en lo que es la narcopolítica, que tanto nos Perfecto, perfecto. Estoy con mis invitados, el doctor Omar Hurtado y el ingeniero Jorge Aguilar. Vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos. No se desconecten.
Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Perfecto, estamos de vuelta y vamos a este segundo bloque del programa con nuestros invitados, el doctor Omar Hurtado y el ingeniero Jorge Aguilar, quien es además experto en temas de seguridad. Por mucho tiempo él también maneja esto de la seguridad privada. Entonces queremos preguntarle cómo está la realidad de nuestro país. Se supone que tenemos Policía Nacional, se supone que tenemos el Ejército Nacional. Yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí al expresidente Lucio Gutiérrez y él me dijo que hasta Alfredo Palacios, todos los presidentes que estuvieron antes, él y todos los presidentes, todos se preocuparon de cuidar las fronteras con Colombia y con Perú, con mayor énfasis en la de Colombia. Porque durante 50 años que había el problema de Colombia, Ecuador tenía que sostenerlo desde sus fronteras para que ese problema no migre hacia Ecuador. Pero el presidente Lucio Gutiérrez manifestó que desde que entró el presidente Correa, se eliminaron todos los destacamentos del ejército, se entregó la ciudadanía universal y eso hizo que, claro, también súmele la presión de las 7 bases norteamericanas en Colombia, hizo que todo ese problema se corra y se filtre hacia Ecuador. Eso fue una explicación técnica de un expresidente de la República, además coronel del Ejército Nacional, y él nos daba esa explicación. Pero ¿qué tanto ha migrado ahora y qué tan difícil sería para Ecuador, con su misma policía, con su mismo ejército, que hemos visto que el problema ya le rebasó a las capacidades que tienen nuestra policía y nuestro ejército? Entonces, ¿qué tan positivo es recibir el apoyo internacional para esta lucha delincuencial? Mi estimado Manuel, efectivamente, con buenos ojos, nosotros hemos visto estas buenas ayudas internacionales. Recordemos que Daniel Noboa asumió, obviamente, un país, y hablando ya en materia de seguridad, totalmente desmantelado los centros de inteligencia. Es decir, tenemos claro que fue con un propósito. Quienes nos gobernaron anteriormente lo hicieron con un motivo, obviamente para debilitar nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los centros de inteligencia, que obviamente que son lo fundamental, la base para poder obviamente recabar cualquier información y con la misma trabajar obviamente y poder enfrentar y poder frenar obviamente el auge delictivo, lamentablemente hay que decirlo la verdad, totalmente desmantelado. Entonces, nuestro presidente le ha tocado obviamente volver a reestructurar, volver obviamente a trabajar obviamente en una nueva reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo que es este tema de inteligencia y tanto de la policía. Entonces hay que darle todo el apoyo necesario. Qué mejor, con buenos ojos, haber contratado una empresa de seguridad privada a nivel internacional con muy buena experiencia que tiene ya en el mercado, que ya obviamente ha trabajado en otros sectores, en otros países, con su experiencia en el combate con los terroristas, el combate obviamente con el crimen organizado, con el narcotráfico. Esto nos va a permitir, obviamente, que nuestros soldados, nuestras Fuerzas Armadas, los policías, se sientan también, de alguna manera, respaldados. ¿Por qué? Porque sea como sea, ellos con su tecnología, que nos van a permitir brindar para poder, obviamente, debilitar las estructuras criminales, que se lo va a hacer, obviamente, utilizando toda la tecnología de punta. Y también, obviamente, también lo que es la UAFE, que es muy importante, también estas unidades de análisis financieros, donde se controla todos los activos, obviamente, de las empresas, que lamentablemente también totalmente desmanteladas, con un presupuesto irrisorio, obviamente, el momento que asumió nuestro presidente Daniel Noboa. Entonces, sabemos a qué obedece todo esto, pero esta tarea obviamente ya no es el momento como para estar acariciando el problema, sino enfrentarlo. Y lo que está haciendo Daniel Noboa es lo más acertado en temas también como es de economía y seguridad para el país, es poder obviamente contar con la ayuda internacional. Y obviamente esto va a permitir ya inicialmente, una forma disuasiva, que los criminales, ¿sí?, de todos estos GDO y todas estas estructuras criminales que tanto daño nos hacen, ya comiencen a emigrar, a irse a otro lado, porque más aún, si a sabiendas que Daniel Noboa va a ganar, obviamente, y que tiene que ser así, le aseguro que las estructuras criminales van a terminar huyendo del país, ¿sí?, porque saben a qué enfrentarse, y lo van a hacer obviamente sin temor ni pavor.
Bueno, sobre todo ahora que ya los ecuatorianos que delinquen en este nivel ya pueden ser extraditados hacia los Estados Unidos. Esto representa también, de alguna manera, algo que infringe temor a los líderes de los grupos delincuenciales organizados. Pero, ¿qué tan importante, doctor Omar Hurtado, le pregunto a usted, es que el Ecuador reciba este apoyo internacional, sabiéndose que este es un problema que no solo nace y termina en Ecuador? Ecuador, que era antes un país de tránsito, hoy es un país que incluso tiene las famosas cocinas, tiene las famosas caletas y tiene los puertos que están prácticamente entregados a grupos delincuenciales organizados. Entonces, la confianza pública con respecto de la credibilidad a la Policía Nacional se ha ido desgastando. Mire usted que incluso hasta un embajador de los Estados Unidos habló de narcogenerales, y por el otro lado, en una investigación de La Posta, este señor Boscán decía en su programa que hay generales que tienen puesta la camiseta de X o de Y agrupaciones delictivas. Entonces, la confianza pública se ha perdido con respecto de los resultados del trabajo de la policía. Y ahora, ¿usted cómo ve o cómo percibe que la ciudadanía puede ver este apoyo internacional, sabiéndose que este problema no nace y no termina en Ecuador? Aquí hay algunos países que están involucrados, que son los que reciben también el tema del narcotráfico. No sé si venimos atrás y conversamos y vemos los tiempos en el 80 en Colombia, no me acuerdo. Yo creo que desde ahí viene este problema, y las fuerzas de seguridad de aquí, ellos han hecho lo posible, lo que han podido, porque no han tenido el apoyo gubernamental para poderlo hacer. Y este presidente el presidente Daniel Noboa ha tenido la decisión de poder tener los contactos y poder unir toda esta fuerza para poder que las Fuerzas Armadas y la policía tengan el respeto que se merecen, porque ellos han hecho su trabajo siempre, pero en todas las veces no sabemos que siempre hay manzanas podridas en las instituciones, y que eso es lo que tiene que ser para limpiar estas instituciones de una vez por todas con el presidente Noboa, para que, mire, ahora como hemos tenido, no es que se ha terminado la inseguridad, pero sí ha bajado la delincuencia, sí ha bajado las extorsiones. Creo que han bajado a una escala, no sé si usted tiene estadística, pero se va avanzando. Y le recuerdo, pues en un año no se puede hacer todo. Lo que el presidente Noboa ha hecho demasiado en un año que tiene en el poder, encontrando un país destruido casi, entonces, y con todas las inclemencias del tiempo que han venido ahora también, hay que preocuparse de todo. Entonces yo creo que en un año ha hecho demasiado, y necesitamos 4 años más para poder restablecer el país, para tener un país que todos queremos por la seguridad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia. Creo que eso es lo que estamos buscando los ecuatorianos. Bueno, en términos de números, realmente los números no juegan a favor de la administración del presidente Daniel Noboa, sobre todo en enero y en febrero, que tuvimos el repunte mayor en comparación a años anteriores. Tanto así que ahora nuestras ciudades, por ejemplo, Manta y Puerto Viejo, por ejemplo, Machala también, y aparece Durán, aparecen ya en el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. La inseguridad y el crimen organizado, la violencia y el crimen organizado se han incrementado significativamente en los últimos años, y la presencia de carteles del narcotráfico y la violencia relacionada han afectado a la seguridad ciudadana. El presidente entonces necesitará fortalecer las políticas de seguridad pública, mejorar la capacitación y equipamiento de las fuerzas del orden y abordar las causas sociales de la delincuencia, como la falta de oportunidades y la migración. Pero, ingeniero Jorge Aguilar, ¿cuál es el papel que toma la ciudadanía en este tema? Porque claro, la ciudadanía solamente solicita, pide seguridad, pero cuando conocemos que en el barrio hay alguien que delinque, y que incluso hasta hay cámaras, muchas veces desconectamos las cámaras, muchas veces nos oponemos a la detención o no utilizamos los canales que existen para denunciar y que se supone son seguros. Entonces, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en esta lucha contra el crimen organizado que sufre el país? Mira, efectivamente, este es un trabajo de todos, de la ciudadanía. Ellos también tienen la información, conocen, ellos pueden ver lo que ocurre en el entorno, y esa información debe ser bien canalizada. Pero lamentablemente existe mucha corrupción a nivel políticos,
Entonces hay mucha gente que no confía, teniendo la información no confía. Pero por eso nosotros tenemos que trabajar en ese ámbito, generar esa confianza para que la ciudadanía, y no solamente la ciudadanía, sino también todos, por ejemplo, empresas de seguridad privadas, y todo lo que hacemos, obviamente, sectores sociales, podamos aportar dándole información. Y cuando tenemos la información, eso es poder. Para nuestras Fuerzas Armadas, darle esa información para que ellos puedan articular, obviamente, y trabajar, pero para eso hay que también depurar. Depurar no solamente en las Fuerzas Armadas, en la policía, sino también a nivel político. Porque si bien es cierto, hay políticos que son los que apadrinan estos grupos, sí, delictivos. Que apadrinan, obviamente, porque son financiados y se deben, obviamente. No olvidemos que muchos políticos, lamentablemente, están contaminados. Y hay que decirlo, y esta es una verdad que todos lo sabemos. Entonces, por eso también hay que trabajar en los centros de inteligencia para que sean ellos los que tengan que desbaratar, no solamente con este enemigo visible, que es la delincuencia organizada, y también con este enemigo invisible, que es la delincuencia, obviamente, narcopolítica, que está enquistada en todos los estamentos del Estado. Entonces es un trabajo muy articulado, y más aún ahora que tenemos el apoyo internacional con esta empresa de seguridad privada, con profesionales obviamente en materia de seguridad, nos va a permitir obviamente dar un aliento, y también por otro lado hay que tomar en cuenta que ya hace unos pocos días se nos avecina para la segunda vuelta, y es a la final tener mucho cuidado, que después de estar saboteando al proyecto político de nuestro presidente Daniel Noboa, que las delincuencias organizadas comiencen como quien dice, a propagar más delitos a fin de debilitarnos al gobierno. Pero una vez que nosotros ganemos, las estructuras criminales se dan cuenta que prácticamente van a tener que huir del país porque se les va a enfrentar con toda la fuerza que amerita el caso. Bueno, en las últimas semanas vemos que el CNE tomó la decisión de hacer un cambio al reglamento, no a la ley propiamente dicho, sino un cambio al reglamento, a este rito que tenemos los ecuatorianos de acercarnos al biombo y cuando estamos delante de la papeleta, que se cumpla lo que dice la Constitución, que el derecho al voto es un derecho universal de los ecuatorianos, pero que el voto es secreto. Pero según informe de la Policía Nacional, en muchos sectores del país, los grupos delincuenciales organizados, como usted lo dijo, coaccionan a los ciudadanos de esos barrios, de esos lugares, exigiéndoles que tomen la foto de por quién votaron y dándole la directriz de por quién votar. Entonces, doctor Omar Hurtado, se tomó la decisión, evitar que se tome foto al voto. ¿Usted cree que esa es una medida que de alguna manera podría hacer que este principio fundamental de elegir y ser elegido se pueda custodiar a través de esta resolución del CNE, o todavía queda mucho por hacer? Bueno, en parte es importantísimo que haya pasado eso, porque usted sabe pues que la gente tomaba papeleta, mandaba los votos, por quién había votado, y el voto es secreto, no tiene por qué decirlo. ¿Sabe que en algunos países usted ni siquiera a su esposa se atreve a preguntarle por quién votar? Porque le va a contestar el voto es secreto. Ni siquiera en algunos países que son mentalidades evolucionadas. Entonces yo pienso que a través de aquí es un paso importante que se ha dado, pues, y así poco a poco se irán solucionando las cosas en lo que es y también pues el tribunal o cuidar el voto, todas las personas pues que estamos como militantes pues cuidar el voto para el día de las elecciones, que es importantísimo que cada persona, por ejemplo decía un ciudadano en San Vicente, yo quiero estar en mi mesa porque yo quiero cuidar mi voto. Entonces ya vamos a ponerlo en su mesa para que cuide su voto. Entonces es importante todas estas decisiones que se han venido tomando para el mejor del país. Lo mejor que pueda pasar el país es que nosotros podamos ser libres y tener una democracia que podamos sentirnos orgullosos de ella. Ingeniero Jorge Aguilar, pero me pregunto yo, ¿tendrá un partido político, un movimiento político la capacidad de coaccionar tanto el voto? Porque eso representa dinero. Por ejemplo, si alguien vende el voto es pagarle 20, 30 dólares. Entonces, ¿alguna agrupación política tendrá la capacidad económica para poder hacerlo? ¿O son simples espejismos que se plantean nada más? Recordemos que el narcotráfico está inmiscuido en la mayor parte de grupos políticos que se encargan de financiar, como ya lo dije, campañas y que le apuestan a un proyecto.
y están dispuestos a, con los recursos que ellos obtienen, mal obtenidos, obviamente, este recurso lo emplean porque tienen intereses grandes para que X partido pueda ganar, obviamente, porque les favorece, les va a permitir que siga el tránsito de la droga con tranquilidad en nuestro país, no solamente el tránsito, sino también la producción, obviamente, laboratorios para poder preparar, obviamente, este tipo de estupefacientes. Entonces, para ellos es rentable invertir y luego, obviamente, tener obviamente, su diversión, pero para eso, obviamente, que lo que hacen es justamente decirle, tanto dinero hay esto destinado para que puedan tener más adeptos, pero por eso es importante que el voto debe ser secreto, no debe llevarse cámaras, no permitirles, porque incluso sabemos que hay políticos que están dirigiendo instituciones fuertes, dignidades muy fuertes en la provincia del país, que les comienzan a exigir a los empleados, a los funcionarios, que envíen por vía WhatsApp la constancia del voto por quien votó. Entonces, ese tipo de situaciones ya tenemos que nosotros ir frenando. Por eso hay que cuidar el voto, que sea un voto secreto, para que nos permita tener la libertad y la democracia. En esa misma línea le vuelvo a preguntar, pero ¿cree usted que habrá una agrupación política que pueda decir, hey, nosotros no estamos vinculados ni de lejos con agrupaciones delincuenciales organizadas? Miren cómo incluso en el debate la señora Luisa González acusó al presidente de la República, Daniel Noboa, con supuestamente una compañía, Noboa Trading, que está en investigaciones por enviar sustancias sujetas a fiscalización a Europa, y aparte también le imputó que la presidenta de ADN a nivel nacional tendría denuncias supuestamente por también tráfico o algo así. O sea, ¿están las agrupaciones políticas también libres de decir, hey, nosotros somos impolutos, sin mancha, sin mácula, nosotros no entramos en esa película? Claro que hay organizaciones políticas, obviamente, que no manejan recursos ilícitos y no quieren nada trato con el narcotráfico. Pero recordemos que el narcotráfico te anda buscando y se pone a la orden y le apuesta, ¿sí? Le apuesta a tal X candidato con tal de que pueda ganar, y una vez que llegue, obviamente, a ser elegido, ya no se debe al pueblo, sino que se debe prácticamente a quienes financió, obviamente, la campaña política. Entonces, el tema del narcotráfico es un tema bastante complejo, que contamina organizaciones políticas que ya obviamente hemos visto y que están dispuestos a invertir lo que sea necesario con tal de defender sus intereses. Entonces, la importancia de seguir nosotros en este proyecto de Daniel Noboa, porque ha demostrado firmeza y frontalidad para poder enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, lo está demostrando. Nos está costando, pero lo vamos a lograr. Por eso necesitamos que todo el pueblo pueda obviamente tomar una buena decisión en esta segunda vuelta. Elegir entre la patria o la mafia. Doctor Omar Hurtado, entonces esto de la narcocracia, que se habla de que en Sudamérica aparentemente estaría constituida una narcocracia, y que son los grupos corporativos gigantescos que manejan el negocio del narcotráfico, supuestamente son los que tienen también su agrupación política como un elemento más de su organización. ¿Eso es de pronto una película para desgastar al oponente o es una realidad? ¿En Sudamérica hay narcocracia y tienen agrupaciones políticas, sí o no? Bueno, de que hay. Yo pienso pues que en toda Latinoamérica y en todo el mundo existen todas estas mafias organizadas y todo, no es solamente acá, en todo el mundo que se han ido. Usted acuerde de la famosa en Italia, en todos estos países europeos, en Rusia mismo. Entonces yo pienso que nosotros tenemos de ir poco a poco eliminando eso para tener un mejor país, que es lo que buscamos, y el presidente Noboa, creo que ese es el propósito de este joven presidente, de luchar contra todos para poder. Entonces los que estamos ahí, estamos también involucrados en poder luchar por un mejor Ecuador para nuestra familia. ¿Pero qué será? ¿Que los ciudadanos no podemos ver estas cosas? No, es información que de pronto no nos llega, que no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Esto es un problema de educación, porque mientras que haya tantas necesidades insatisfechas en el país, habrá todo este tipo de problemas, porque hay que construir, primero hay que ver cómo vive la gente, dónde vive, qué es lo que no tienen agua, no tienen luz, entonces, cuando hay tantas necesidades insatisfechas, entonces la gente busca otras oportunidades y las buscan al lado equivocado. Pero pienso yo que el presidente está consciente de que para eliminar la pobreza hay que centrarse en la educación
sentir que mientras que no se puede eliminar esto si no hay una educación integral en todo el país. Por ejemplo, yo no comprendo jamás por qué el nivel de educación es un mismo pensum de estudio y sin embargo hay deficiencias en unos cantones, en unas parroquias, entonces no comprendo por qué. Entonces, si no se trabaja en la educación, créame lo que seguiremos luchando en el aire y no podemos salir el país adelante si no hay una educación para poder luchar contra todas estas necesidades insatisfechas que tiene el país. Entonces, el ciudadano más desposeído, que son la mayoría, tenemos gran porcentaje de personas, por ejemplo, que no tienen un empleo pleno. Más de 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo pleno, apenas 800.000 son los empleados públicos y 3.200.000 son los empleados privados. Pero la mayoría, hablemos de esos 5 millones, que no tienen un empleo pleno. Entonces, no miran el tema de fondo, sino que miran el tema de la necesidad y tratan de solucionar su problema con lo que hay. Entonces, ingeniero Jorge Aguilar, las narrativas que manejan los partidos políticos. Los partidos políticos siembran narrativas, los ciudadanos las abrazan y la hacen su causa. La política de nuestro país, entonces, no está dirigida por una conciencia que pueda llevarnos a pensar más allá de lo que tenemos por al frente, como decía el doctor Omar Hurtado, que son los problemas de la necesidad diaria que nos toca hacer. Y esto representa como una nube turbia que no nos deja ver más allá de lo que podemos ver. Pero vamos a la pausa y ya regresamos con usted. No se mueva, no respire, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Perfecto, estamos de vuelta, ya estamos en el último bloque de este programa hoy con nuestros invitados, el doctor Omar Hurtado, ex alcalde del Cantón San Vicente, que tengo entendido que fue el primer alcalde desde que San Vicente se hizo cantón. Hay historia ahí, entonces su nombre quedará tatuado con tinta indisoluble en la historia del doctor Omar Hurtado. Y bueno, el ingeniero Jorge Aguilar, un experto en seguridad privada, y participó como candidato a la Asamblea por la circunscripción de Centro Sur en la provincia de Manabí por el partido Sociedad Patriótica. Pero hablemos de la corrupción. Sigue siendo un problema estructural que afecta la confianza en las instituciones y en el gobierno. El próximo presidente deberá entonces implementar medidas contundentes para combatir la corrupción y como fortalecer la independencia de los organismos de control, promover la transparencia en la gestión pública y fomentar una cultura de integridad en el sector público. Este es un desafío gigante. Miren cómo en los últimos meses hemos visto casos como Metástasis, Purga, Plaga y un sinfín de casos en donde los funcionarios públicos están coaccionados directamente con los grupos delincuenciales organizados. Salen nombres que para la sociedad eran nombres desconocidos, pero que definitivamente eran claves para poder torcer la confianza y para poder torcer incluso el direccionamiento para el que estaba constituido esa institución, sobre todo en el tema de la justicia. Entonces, ingeniero Jorge Aguilar, el presidente Daniel Noboa hasta ahora no se le ha conocido actos de corrupción, pero ¿qué es lo que se debería hacer usted que conoce en términos preventivos de seguridad para evitar que la corrupción sea la tónica con la que se rige un país? Así es, mi estimado Manuel. Bueno, uno de los temas de la corrupción, una gran causa obviamente, que es gran mal que nos hace daño a nuestro país y que esto provoca mucha pobreza. ¿Por qué? Los delincuentes de corbata, estos delincuentes políticos se llevan los recursos tan sensibles que bien pueden, obviamente, con eso poder fomentar, trabajar en la salud, trabajar en la educación y en todos los ejes muy importantes para poder, obviamente, darle lo que necesitan nuestros jóvenes, ya trabajando ya más bien en una área preventiva, trabajando en el rescate del control social informal, es trabajar, obviamente, con las comunidades. Recuperar los valores cívicos que lamentablemente se perdieron. Ya no vemos obviamente el respeto a la bandera, ya no se iza la bandera como se lo hacía antes, inicio de clase, los primeros días de la semana.
valores tan importantes que nos permite amar a nuestra patria. Y cuando esto se engendra, obviamente se trata de crear desde las mismas escuelas, fomentar este principio también muy importante, valores a nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros jóvenes, nos va a permitir obviamente que nos identifiquemos como hombres de bien. Entonces en el ámbito ya de la prevención hay que apuntar al rescate, control social informal. Y obviamente ser muy contundente obviamente con el ámbito ya de la represión, endureciendo penas aquellos corruptos, aquellos que realmente le hacen tanto daño al país, que se nos llevan nuestros recursos, como ya lo dije, pero que deberían endurecerse pena y darle todo el respaldo, obviamente, a la justicia, para que ellos puedan hacer, obviamente, una administración como debe ser, sin temor ni pavor. Ahí lo quiero interrumpir, porque miren cómo cuando se organizó este Código Orgánico Integral Penal, que es una mixtura del Código de Procedimiento Penal con el Código Penal, se hizo el COIT, también el tema de tránsito se involucró ahí, pero también apareció el catálogo de delitos contra la eficiente administración pública. Pero en estos delitos, como dice Edwin Sutherland, los delitos de cuello blanco, resulta que las penas son pequeñas. Y ahí aparece la lógica que la gente común dice, bueno, si me robo 5, 6, 10 millones de dólares y voy a pagar 3, 4, 5 años, ni siquiera yo trabajando los 5 años, las 24 horas del día, voy a llevarme los 4, 5, 10 millones de dólares. Y hoy vemos que funcionarios están sentenciados por temas de corrupción. Entonces, en la línea que usted dice, aumentar las penas. En la política criminal, en la etiología del delito, de cómo se origina el delito, se ha pensado, claro, en los delitos de bagatela, al que roba, bueno, al que mata, pero no se ha hecho una reforma con respecto de los delitos de cuello blanco, los delitos contra la eficiente administración pública. O sea, como que las penas son muy blandas y no se aplicaba el tema de recuperar lo robado. Decía Lucio Gutiérrez, yo nuevamente lo cito a él, hablaba de una pena prolongada por muchos años y que la única manera de purgar esa pena era de que la persona o el servidor público devuelva lo que se robó, o aquel oferente, aquel proveedor del Estado que también hizo o operó con corrupción, que la única manera de salvarlo era devolver. Entonces, en esa línea, doctor Omar Hurtado, hacer una reforma a las penas de pronto podría ser algo que generaría temor. Incluso dice la doctrina de la prevención general en negativo. Cuando yo pongo una pena es para que la gente diga, ok, no lo hago porque me hago acreedor a esa pena. Eso dicen las teorías en derecho de la prevención general en negativo. Entonces, ¿usted cree que esa sería una solución? Yo creo que es urgente, estas reformas son urgentes. Mire Singapur, cómo se dio, cómo se hace un país tan pequeño y cómo donde no hay corrupción. Y yo creo que hay que aprender lo bueno de los países avanzados, los países del primer mundo que tienen pena doble para estas personas, porque, oiga, nosotros trabajamos 24 horas al día si es necesario, pues, y no podemos obtener lo que otros lo pueden obtener en 1 año, en 2 años. Entonces es necesario las penas y que la gente haya un ejemplo para que los niños, los jóvenes digan, hay que seguir este camino, no este otro camino, porque no es bueno para nuestra sociedad. Y yo creo que las reformas, y que no sean simplemente de decir voy a hacer una reforma, sino que hayan reformas importantes para usted decía hace un momento, claro, me voy, robo 10 millones y me quedo tranquilo viviendo. Entonces, eso es que hay que hacer, que devuelvan la plata y más de eso la cárcel y lo que sea necesario para poder recuperar y que la gente tenga como ejemplo y que podamos tener una sociedad honesta, una sociedad decidida a poder trabajar y darle buenos ejemplos a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Perfecto. Y bueno, es como que hayamos visto una radiografía en los últimos acontecimientos. Mire lo que pasó con el terremoto, cómo se despilfarraron o aparentemente se habrían mal utilizado los recursos del terremoto. Después la pandemia, cómo reveló la corrupción que hay en los hospitales. Bueno, estos son algunos de los desafíos más relevantes para el Ecuador. Pero nuestro país también enfrenta muchos otros problemas estructurales y coyunturales. El próximo presidente entonces deberá ser un líder capaz de tomar decisiones difíciles, de buscar consensos y de implementar políticas que a largo plazo logren transformar positivamente al país. Y en el tema de la gobernabilidad, nadie puede sacar adelante un país. Necesita también
un presidente tener acuerdos mínimos, gobernar con diferentes sectores. Tengo entendido que muchas organizaciones civiles y muchos ciudadanos prestantes se han apostado a darle el apoyo al presidente Daniel Noboa. Pero mire usted, desde la Asamblea el presidente también, si es que él es el presidente o la señora Luisa González la presidenta, necesitarán gobernar con todos los grupos. De lo contrario vamos a tener un país muy dividido. En democracias más civilizadas los acuerdos son parte de la mesa. Pero en nuestro país, por ejemplo, revisamos en los últimos acontecimientos electorales, el presidente Lasso llega con el Partido Social Cristiano y a la hora de gobernar rompe con el Partido Social Cristiano. El mismo Lenín Moreno Garcés llega con una tesis de un partido político y rompe con esa tesis política. Entonces, aquí hay un llamado también para que la gobernabilidad en el país sea efectiva y tanto la señora Luisa como Daniel Noboa puedan establecer acuerdos mínimos y conseguir el equilibrio emocional en el país. Gracias a mis invitados. Será hasta una próxima oportunidad si así el Supremo Juez en cuestiones de preferencia decide seguir nuestro programa. Que Dios me los bendiga. Pasen bien.